Bueno, Ariel, gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a vos. Me cambiaron la charla a último momento, pero no pasa nada, justo estaba en el pendrive. Un placer estar acá. Es la primera vez que estoy en una jornada, en un congreso con traumatólogos y neurocirujanos, así que es un gran desafío. Eh, ¿Eh? Sí, sí, yo vivo acá, trabajo en la clínica 25 de Mayo haciendo cuidados paliativos y coordino equipos de cuidados paliativos en distintas ciudades, así que voy y vengo con frecuencia. De todas maneras, después si quieren hablar algo de opioides en dolor crónico, no hay problema, pero bueno, arranquemos con esta. Ah, dale, gracias. Eh, El tema bueno, este tema del cannabis medicinal está con un auge enorme, con mucha expectativa de parte de la sociedad en general en relación a lo que se va a poder lograr con esto. Y por otro lado se ha generado un folclore muy interesante en donde en realidad esto ha quedado de hecho en manos de canabicultores y las mamás de los chiquitos con epilepsia que van a pedirles medicación, de los pacientes con dolor crónico que tienen, en el caso nuestro que hacemos cuidados paliativos, un acceso muy escaso a los cuidados paliativos. En Argentina y en Latinoamérica está estimado que es menos del 10% de aquellos pacientes que requieren cuidados paliativos realmente tienen acceso. Entonces esto lleva a que uno busque alternativas de alivio del dolor y del sufrimiento de cualquier tipo. Por eso no me resultaba raro que lo que decían, cómo tardan en llegar al doctor para hacer un procedimiento muy específico y eficaz, porque nosotros que hacemos una cosa bastante más rudimentaria desde el punto de vista analgésico, los pacientes nos llegan muy tardíamente. 8 meses de dolor, 6 meses, un año, submedicados. Entonces son situaciones bastante graves y la gente recurre a esto. Eh, Hay cosas que ya no se discuten, o sea, los cannabinoides son analgésicos y punto. Esto, la evidencia es abrumadora, no hay que discutirlo. Lo que no se conoce todavía con exactitud es el lugar que ocupan dentro de todos los elementos analgésicos que nosotros tenemos. En lo que es dolor por cáncer hay menor evidencia que en otras patologías, realmente se ha estudiado mucho más en esclerosis múltiple o en otro tipo de procesos que en lo que es dolor por cáncer. Sí se ve que hay un posible efecto ahorrador o economizador de opioides porque hay una sinergia que después vamos a explicar. Lo que se ha visto es que a dosis bajas generalmente se tolera mejor y las dosis altas traen aparejada una toxicidad que hace que la gente empiece a desencantarse con el uso de los cannabinoides y empiece a volver hacia atrás, ¿no? Em, Bien, esto es un poco lo que les decía, hay una expectativa enorme en la sociedad en general de las consultas que estamos recibiendo últimamente. Les diría que 1 de cada 2 pregunta, ¿y qué pasa con el cannabis? ¿Puedo yo utilizar cannabis? Doctor, me dijeron que usted me va a dar porque usted sabe de esto y en realidad no prescribimos absolutamente nada porque hay una cuestión legal en el medio que es bastante seria. En, Bien, y la verdad es que sabemos muy poco sobre cannabis. Cuando los pacientes vienen a consultar, las respuestas son no, mire, eso no es legal, o mire, no hay evidencia, o está bien, si estoy de acuerdo, si total no hay más nada para hacer, que tenga buena calidad de vida, que disfrute, como si esto fuera algo que de repente modifica la calidad de vida espontáneamente, simplemente pues algo prohibido que está asociado en general a lo lúdico, a lo recreacional. Las respuestas que damos nosotros los propios médicos son como bastante poco académicas y poco fundadas porque realmente no conocemos de esto. Hasta ahora no se enseña en las facultades y no tenemos de dónde nutrirnos para saber cómo se utiliza esto, ¿verdad? Bueno, el sistema endocannabinoide ya tiene varios años de conocimiento. Antes de ayer estamos en una charla y decíamos, es muy joven el conocimiento en esto. No, la verdad que ya los receptores están caracterizados, se sabe mucho de la funcionalidad que tiene en el cuerpo en distintos procesos metabólicos y fisiológicos, o sea que es bastante lo que se sabe. 2 receptores principales acoplados a proteína G, de los cuales cada vez se conocen más funciones, el receptor CB1 y CB2, y endocannabinoides que tienen muchísimas funciones en la regulación de la homeostasis corporal, de la temperatura, el metabolismo, procesos
cardíacos, etcétera. Obviamente en el dolor tiene muchísima importancia porque el sistema endocannabinoide está superpuesto anatómicamente con el sistema opioide, con lo cual está involucrado en las áreas que tienen que ver con la transmisión, modulación y percepción del dolor, y básicamente actúan por un mecanismo retrógrado inhibiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios. Acá vemos este gráfico, que bueno, son los típicos gráficos que antes de ayer lo decía, uno no entiende nada, lo mira, ve las flechas y después se olvidó y no sabe si es cierto, me lo dijo el laboratorio para venderme algo, pero algunas cosas son muy interesantes, ¿no? Para entender el poder que tiene el sistema endocannabinoide. Acá está la membrana presináptica, esta sería la membrana postsináptica. Estos son los dos principales endocannabinoides, la anandamida y el 2-acilglicerol. Se producen en la membrana ante una necesidad y se producen espontáneamente, no hay una reserva de endocannabinoides para su liberación, y actúan en varios receptores que, como les decía, los principales son el CB1 y el CB2, pero también actúa sobre el TPRB1, hay otros receptores putativos de los cuales todavía no se sabe exactamente la función. Y mucha de la literatura que nosotros vemos habla de las experiencias con cannabinoides sintéticos, ¿verdad? Y la experiencia no ha sido buena cuando se ha intentado modular el sistema endocannabinoide mediante una sola molécula sintética que actúe linealmente en el receptor. O sea, no ha logrado la industria farmacéutica imitar el efecto de la planta en su conjunto, por el equilibrio que hay entre los cannabinoides en la planta. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha utilizado el dronabinol, se ha utilizado la nabilona y todo esto no ha dado buenos resultados. Una estimulación directa del receptor CB1 generalmente tiene mucho efecto a nivel del sistema nervioso central, con alteraciones cognitivas, trae arritmias, una serie de cosas que no ha sido muy bien tolerado. Los intentos por patentar una molécula han sido muy extensos. Yo no lo tengo en esta presentación, pero cuando uno ve el listado de cannabinoides sintéticos, se denominan de acuerdo a la industria o la universidad que los produce y luego la molécula, ¿no? Los que vienen de Pfizer, de la Universidad de Hebrea, de distintos lugares que intentan patentar una molécula, y eso no ha dado ningún resultado. Entonces, lo que han intentado últimamente es generar inhibidores de las dos enzimas principales, la amida hidrolasa y la monoacilglicerol lipasa, que son las dos enzimas que degradan anandamida y 2-acilglicerol. Y uno de los estudios tuvieron que cerrarlo porque hubo fallecimiento de los pacientes a causa de la inhibición de estas enzimas. Los efectos fueron cardíacos y bueno, fue bastante compleja el tema del estudio ese. Acá hay algo de historia, lo que ven en el centro es el Rimonabant, que fue la primera droga que salió con la intención de modular el sistema endocannabinoide para hacer que los pacientes adelgazaran. Entonces se le daba a los pacientes obesos Rimonabant, bajaban el consumo de grasas y de azúcares, pero al mismo tiempo generaba depresión severa y suicidio y hubo que retirarlo del mercado, algo que ya está en todo el mundo. Con una cuestión muy prometedora, en una fase de farmacovigilancia se tuvo que retirar del mercado. ¿Por qué cuento esto? Para entender el poder que tiene el sistema endocannabinoide, ¿no? Yo hablé de este estudio donde falleció gente y demás, pero para generar un poco más de tranquilidad, la mayor concentración de receptores endocannabinoides está en áreas relacionadas con la percepción y transmisión del dolor, también en médula espinal, que aquí no está detallado, pero en el asta dorsal hay gran concentración de receptores, muy poco en la región vulvar, centro respiratorio y demás, con lo cual no hay realmente un riesgo de toxicidad seria en este caso, quizá como tenemos con los opioides, que tenemos que ir mucho más despacio en la titulación y demás. O sea, el riesgo de un efecto adverso letal es muy bajo, no se conoce la dosis letal 50 del cannabis, está calculada
y realmente a uno no le daría las horas del día para consumir lo que hay que consumir para tener una muerte por cannabis. Distinto es si hablamos de una arritmia o una caída en un anciano que tiene un traumatismo de cráneo, ¿sí? Pero me refiero a la toxicidad de los cannabinoides en sí. Bueno, esto es lo mismo, pero por espectrometría lo vamos a pasar por alto. Este gráfico es un estudio donde está sacado de un estudio donde explican la superposición entre el sistema de receptores opioides MU y los receptores CB1 de cannabinoides. Tienen una superposición muy grande y no es solamente anatómica, sino que además es una cuestión funcional. Se han visto varias cosas que muestran la interacción entre los dos sistemas. Una de ellas es que se ha generado en primates dependencia tanto a opioides como a cannabis y se ve que las sustancias al entrecruzarse logran controlar el síndrome de abstinencia una de otra y compensar. Después, se ha visto que la naloxona inhibe el efecto analgésico del cannabis, así como revierte el efecto de los opioides, revierte el efecto del cannabis. Y luego se vio que hay acción directa de los cannabinoides sobre receptores kappa y delta, cosa que era algo no sabido hasta hace poco tiempo. Se ve que el THC aumenta la potencia analgésica de los opioides, en parte porque estimula los receptores, modula y en parte porque aparentemente aumenta la permanencia de los opioides en interfase. Es algo que ya se ve en la práctica y lo vemos en la experiencia con los pacientes, este efecto ahorrador de opioides. Bien, a ver. Bueno, en estudios por dolor crónico, no en estudios por dolor por cáncer, ¿no? Me refiero a dolor crónico no oncológico, se vio que hay un efecto de reducción de la dosis de opioide que llegó en algunos casos al 60% y en otros casos al 100%. Obviamente habría que discutir qué tipo de dolor crónico, cuál era la indicación y demás, pero simplemente menciono esto para graficar que este efecto ahorrador de opioides existe y que es muy interesante en la práctica para evitar toxicidad por opioides y para hacer una sinergia mejor entre los fármacos, ¿no? Como les decía, cuando vienen los pacientes al consultorio y me dicen, doctor, voy a tomar este aceite, o me dijo una vecina que haga esto, o que consuma flores picadas, o que tome tintura, y uno dice, bueno, no sé, qué sé yo, ¿y quién se lo dio? ¿De dónde lo sacó? Porque a veces, en el afán de decir, bueno, este paciente yo no sé más qué hacer, que obtenga algo de alivio, algunos colegas le dicen, bueno, sí, proceda, hágalo, no hay problema. Cosas para saber. De todos los cannabinoides que tiene la planta, que se calcula que son alrededor de 80 cannabinoides y en total unos 500 compuestos, considerando otros que son los terpenos, los flavonoides, que habitualmente se los consideraba como un factor secundario en el alivio y demás, y cada vez se está viendo con mayor frecuencia que tienen efectos analgésicos, efectos en la modulación del humor y demás. Entonces son fundamentales, por eso también la planta es tan diferente de los cannabinoides sintéticos, viene con un equilibrio de cannabinoides que hace que haya mayor o menor efecto. A grandes rasgos, los que más nos interesan son el THC, o sea, el delta 9 tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. ¿Por qué? Porque este es el que tiene el mayor efecto analgésico, al mismo tiempo tiene mayor psicoactividad, y el cannabidiol en realidad tiene menor psicoactividad, pero da más relajación y es el que está en altas concentraciones en los aceites que usan los chiquitos que tienen epilepsia refractaria, los pacientes con epilepsia refractaria. Es un cannabinoide que sirve para controlar estados de ánimo, para controlar convulsiones y demás, o sea, su efecto es un efecto más bien de tipo sedativo y es muy interesante. A la hora de prescribir ya en otros lugares, por ejemplo en estudios que se están haciendo en Israel en relación al uso de cannabis medicinal en dolor por cáncer, a los pacientes le dicen, por ejemplo, bueno, usted arranque primero con esta cepa que tiene
una concentración de THC del 4 al 10% y una alta concentración de cannabidiol. Luego va aumentando la dosis de THC con esta otra cepa cuando ya haya tenido cierta tolerancia a la primera droga. O sea que hay un nivel de conocimiento muy avanzado. Desde ya depende mucho de la posibilidad que nosotros tengamos de acceder a este tipo de fármacos. Acá vemos una foto de una planta con sus tricomas, que son estas bolitas brillantes, blancas, grasosas que se ven aquí, donde está la mayor concentración de cannabinoides, ¿no? Bien. 5 minutos. Bueno, la idea era también preguntarnos qué utilizan nuestros pacientes y pensar también, dado que esta charla estaba armada para dolor por cáncer, qué lugar ocuparían los cannabinoides dentro de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, si es que tuvieran que estar incluidos. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque esta gran expectativa que hay de los pacientes y de las familias, hace falta que nosotros tengamos en claro qué lugar pueden ocupar los cannabinoides. ¿Hay pacientes que obtienen analgesia en dolores severos solo por cannabinoides? Sí, existen. Uno de los casos que a mí me tocó tratar, una mujer relativamente joven que había estado en la dictadura en Uruguay, torturada, colgada de los brazos y demás, con un dolor muy severo en toda la zona cérvico-dorsal. Años después hace un cáncer de mama con metástasis óseas en esa zona. Reproduce este dolor y obviamente es un dolor de muy difícil manejo por todo el componente psicoemocional y demás. La empiezo a medicar con todo lo que sé, opioides altas dosis, adyuvantes, etcétera, etcétera, radioterapia, y no había caso, la mujer seguía con un dolor severo. Y un día viene y me dice, mira, mi hijo me trajo un porro del conservatorio que le dio un compañero, lo fumé y durante 4 horas no sentí ningún dolor. ¿Qué hago? Digo, bueno, mirá, en ese momento le prescribí Nabilona y le digo, mira, vamos a ir titulando esto, es un cannabinoide, se puede comprar en la farmacia, Lo empezamos a subir hasta 2 miligramos, ninguna respuesta. La mujer me dice, Ariel, esto no es lo mismo. Digo, seguía haciendo lo que estabas haciendo. En ese momento se me acabó la ciencia, pero digo, esto no puede ser así. Acá hay algo que yo no estoy conociendo de todo esto. Esa paciente la pongo como ejemplo de una que dependió fundamentalmente del cannabis para alivio del dolor. En la mayor parte de los pacientes que vemos tiene un efecto analgésico moderado y nos sirve como un adyuvante para náuseas, ansiedad, insomnio, anorexia. Entonces, a la hora de indicar un adyuvante, si yo tuviera disponible un aceite de cannabis, como hoy en día tengo amitriptilina, gabapentina o cualquier otro fármaco, lo tendría muy en consideración en los pacientes que trato. Aquí vemos algunas diferencias, digamos, fíjense esto desde un cultivo de una farmacéutica donde las plantas son todas genéticamente iguales, hay un ingeniero agrónomo controlando que no haya hongos sobre las plantas, que no haya ningún tipo de falta de fósforo, de magnesio y demás, un cultivo bajo techo, con la luz regulada, excelente. No se comen las fotos, ¿eh? Acá vemos una mamá que está cultivando en su casa para su chiquita con problemas neurológicos, que logró bajar dramáticamente las dosis de fármacos al utilizar aceite de cannabis. Acá lo vemos a Pepe Mujica en un cultivo un poco más latinoamericano con una media sombra y las cañas. Esta es una mujer que logró la aprobación del Sativex en Chile para tratamiento de su dolor por cáncer de mama. Y acá vemos unos cultivadores recreacionales que se armaron un tremendo bosque en su casa y que están muy contentos. Y obtienen cosas como esta. Miren la belleza de esta planta, la cantidad de cannabinoides que hay acá. Si uno tuviera que decir, yo como Estado argentino tengo que producir algo para mis pacientes, para mi población, uno tiene que asegurarse de lograr este tipo de resultados con las cosas que estamos produciendo. Esto se seca y se producen cosas como esta, que los muchachos hacen copas canábicas, compiten entre ellos a ver quién tiene la mejor flor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con mi paciente que viene y me dice, me trajeron el porro del conservatorio? ¿Quién se lo dio? Y cuando nosotros vemos las noticias que dicen decomisaron marihuana, tantos kilos, siempre falta algo de lo que decomisaron, pero no importa, y uno ve algo como esto, y en realidad esto
Cuando uno lo abre, lo que se encuentra es con esto, que es el famoso prensado paraguayo, que es la mayor parte de lo que se consume en la calle cuando uno compra. O sea, el 2% del PBI de Paraguay se calcula que depende del tráfico de cannabis, ¿no? ¿Y qué problema hay con esto? Que a diferencia de lo que hacen los cultivadores, esto se corta una plantación entera, se deja secar sobre el piso, pasan los animales, cae la lluvia, se secan, se contamina, después lo tienen que prensar al vacío, para lo cual utilizan algunas otras cosas, algunos otros componentes para lograr prensarlo, y tardan más o menos 3 meses en llegar acá a la calle, por ejemplo, a Mar del Plata. Entonces, cuando mi paciente consume esto, hay un riesgo grande, entre otros ¿no? Uno de los hongos que más habitualmente contamina es el Aspergillus, y los pacientes que nosotros vemos que están inmunosuprimidos, especialmente los oncohematológicos, pero en este caso es un reporte de un paciente con un tumor sólido, un tumor de colon, y fíjense lo que desarrolló. Entonces, supongamos que el médico que lo trató es alguno de nosotros, su oncólogo, su clínico, y le dice, está bien, fumá porque esto te puede aliviar, y el paciente termina con una complicación como esta en medio de su patología, ¿no? Muy grave. Así que bueno, ahí veo el 00 que me está apurando, pero quiero ver si tengo por ahí algo más para contarles. Esto creo que es interesante, que el NNT para dolor neuropático no oncológico es superior al de la gabapentina y apenas inferior al de los tricíclicos, con lo cual los cannabinoides sí tienen efecto en el dolor neuropático. Y ¿qué más les puedo contar en honor al tiempo? La mayor parte de los efectos adversos frecuentes son leves, lo único que hay que analizar son las comorbilidades del paciente, el riesgo de caída, de deterioro cognitivo, falla hepática o renal, y la baja adherencia a otros tratamientos, digamos, porque en general el paciente que no se alivió con un esquema estándar de analgesia para dolor por cáncer es porque tiene muy poca adherencia a las cosas que hacemos. Hay indicaciones, contraindicaciones. Acá hay un listado de los pacientes de alto riesgo para recibir cannabis y una guía de cómo manejarse para evitar problemas a la hora de prescribir. Esto es lo interesante, ahora que vamos a tener una ley, saber más o menos cómo manejarnos a la hora de prescribir. Esto, si quieren, se los dejo, no tiene ninguna autoría, salvo 2 o 3 de las cositas de acá, pero me parece que es muy interesante para tener en cuenta a la hora de prescribir, que tiene conceptos muy similares a los que uno utiliza cuando prescribe opioides en dolor crónico. Así que, bueno, no sé, perdón por la improvisación, no sé si les gustó. Está bien. Gracias.